Sí, maestro. Ah, les quedé de ver ayer la parábola de la puerta No sé. y ahorita, hola Rebeca, buenos días. Buenos días. Hoy vamos a terminar este espacio de por qué interpretar. Sí, Acuérdense, debemos de interpretar para comprometernos. Cuando nosotros nada más vemos las cosas desde lejos, pues no nos comprometemos cuando nada más somos espectadores. Cuando nada más somos espectadores, pues dice uno, pues aquí, ¿qué tiene? No me comprometo a nada con Dios. Pero cuando nosotros queremos ser los actores principales de la obra, así como Jesús nuestro Señor es el autor principal de la obra del reino. Y por eso Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz de cada día y me sigue. Y a cada día le basta su afán y busca primero el reino de Dios y su justicia y todo se te dará por añadidura. Pero todo esto que estamos viviendo en la humanidad, creo que es porque no hemos interpretado la Sagrada Escritura. Y por eso el Papa Juan XXIII, a Pablo VI, Juan, Juan Pablo I, Juan Pablo II, a Benedicto, y ahora el Papa Francisco quiere que seamos intérpretes, quiere que no nos quedemos ahí de lejos. ¿A ustedes han ido al teatro? Yo nada más he ido 2, 3 veces al teatro y a llevar a mis hijos. Nunca he ido así a ver alguna obra, pero me acuerdo que cuando llevé a mis hijos a ver, no me acuerdo si la del Rey León, ellos se querían subir al escenario para estar ahí participando de la obra. Ujú. Creo que leer la Sagrada Escritura es para que tú y yo asumamos los personajes que estamos viendo ahí. ¿Y cuál es el personaje que debemos de asumir cada quien? Pues la vida de Cristo, que es lo que nos narra toda la Sagrada Escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, nos narra a Cristo. Cristo es la clave hermenéutica para interpretar toda la Sagrada Escritura. ¿Me ayudas, Marta, por favor? Sí, maestro. Que me lo hago grandecito. En aquel pueblo había una casa, la llamaban Casa del Pueblo, muy antigua, bien construida. Tenía una puerta ancha y bonita. Daba sobre el camino por donde pasaba el pueblo. Puerta extraña aquella. El umbral, el umbral eliminaba la separación que existía entre casa y camino. Quien entraba por ella parecía seguir la ruta, y quien pasaba por el camino creía ser acogido y envuelto por la casa. Ahí está, miren, esa es la puerta. Sigue, Marta, por favor. Nadie jamás se había dado cuenta del hecho, pues era una cosa tan natural, como es natural la luz y el calor cuando brilla el sol en el cielo. La casa formaba parte de la vida del pueblo, gracias a la puerta que unía la casa, el camino y el camino a la casa. Era una plaza alegre, donde la vida se desarrollaba, donde todo se discutía, donde el pueblo se encontraba. La puerta quedaba abierta día y noche. Por el uso y el tiempo estaba gastado el umbral. Mucha gente, todo el mundo pasaba por ahí. Un buen día llegaron dos sabios. Venían de lejos, no eran de allí, no conocían la casa, solo habían oído hablar de su belleza y antigüedad. Querían conocer. Eran señores que sabían juzgar de cosas antiguas. Vieron la casa y se dieron cuenta de su extraordinario valor y pidieron permiso para quedarse allí. Tenían ganas de estudiar. Habían encontrado una puerta al costado de la casa para realizar sus estudios. Entraban y salían por allí. No querían ser molestados por el barullo
y la charla del pueblo en la puerta del frente. Querían tener la tranquilidad necesaria para sus reflexiones y se ubicaron allá dentro, lejos de la puerta del pueblo, en un rincón oscuro, absortos en la investigación del pasado de la casa. El pueblo, entrando en su casa, los veía entre grandes libros y complicadas máquinas, llegando a sus puertas. La gente sencilla los miraba en silencio y callaba para no molestarlos. Sentían por ellos gran admiración. Estudian la belleza y la historia de nuestra casa. Son doctores. Avanzaban los estudios. Ambos descubrían lindas cosas que el pueblo no conocía, aunque todos los días las viese en su casa. Obtuvieron licencia para raspar algunas paredes y habían descubierto antiguas pinturas que representaban la historia de la vida del pueblo, historia que el pueblo no conocía. Excavaron al pie de las columnas y consiguieron rehacer la historia de la construcción de la casa, historia que ya nadie recordaba. Gracias. El pueblo desconocía el pasado de su vida y de su casa, porque su Gracias. pasado estaba dentro de él, detrás de sus ojos, ojos que no se observan a sí mismos, sino que miran todo lo demás, orientando su vida al futuro. Por la noche, en las veladas, mezclados con el pueblo, los estudiosos contaban sus descubrimientos y el pueblo crecía la admiración por su casa y por los especialistas. Contaban al pueblo lo que ciertas personas de otros países habían hablado y escrito contra sus casas, pero ellos habían venido a estudiar y para defender la casa del pueblo. Escribían profundos artículos en lengua extraña, publicados en grandes ciudades que el pueblo no conocía y aún más el pueblo comenzó a rechazar los nombres de aquellos peligrosos enemigos que andaban diciendo que la casa no tenía valor. Gente malvada, no le caemos bien, está contra la casa de nuestra alegría. Los días iban pasando, el pueblo al entrar en su casa comenzó a callarse. Una casa tan rica y noble, tan, tan discutida y famosa en el mundo entero, merecía todo respeto, bastante diferente de la vida sencilla y barata del camino cercano. Tenían que respetarla un poco más. Aquel no era un lugar de charlas y bailes. Todo el mundo pensaba así, y así comenzaron a obrar. Estamos hablando de lo que ha pasado en la Biblia en la iglesia, La ¿sale? iglesia. Síguele, Marta, por favor. Algunas personas del pueblo ya no entraban por la ruidosa puerta del frente, preferían el silencio de la puerta lateral de los estudiosos, evitaban el ruido del pueblo, entraban en su casa no para encontrarse y charlar con los demás, sino para conocer mejor la belleza de su casa, la casa del pueblo, y recibían explicaciones de los doctores sobre la casa que el pueblo tanto conocía y que parecía ahora no conocer más. Y así, poco a poco, la casa del pueblo dejó de ser del pueblo. Todos prefirieron la puerta de los doctores. Allí recibían un folleto que les explicaba las cosas antiguas y raras descubiertas en la casa. El pueblo se convenció de que realmente era ignorante. Eran los sabios los que conocían y sabían las cosas del pueblo y mejor que el propio pueblo. Así pensaban todos. Ahora, entrando en su propia casa, el pueblo permanecía silencioso y tímido, como si estuviera en casa extraña, de tiempos idos y que no conocía. Observaba y estudiaba, folleto en mano, en pequeños grupos, rondando en la penumbra. Ya nadie se acordaba de aquellos tiempos
en que juntos brincaban y danzaban en el lugar donde ahora estudiaban, y miraban con seriedad, imitando a los especialistas, librito en mano, repitiendo la lección. Poco a poco la puerta de entrada cayó en el olvido. Una tormenta de viento la cerró. Nadie se dio cuenta, pero no se cerró del todo. Quedó una estrecha rendija. Creció la gramilla en el frente y por falta de uso crecieron los yuyos, cubriendo la entrada. Hasta el camino cambió de aspecto. Ahora es solamente camino, nada más, triste y desierto, callejón sin salida, sin los encuentros del pueblo que por allí pasaba. La puerta lateral recibía al pueblo que entraba y miraba, admirado y extrañado y extasiado. Tanta riqueza desconocida. Por dentro la casa quedó más oscura por faltarle la luz que venía del camino. Lámparas y velas suplían su ausencia, pero la luz artificial modificaba los colores. Ya casi, Marta. Está bien. El tiempo fue pasando. La alegría del descubrimiento decayó. Disminuía la concurrencia popular que visitaba la casa por la puerta del costado, la de los sabios, y la puerta del frente. La del pueblo ya no existía. Nadie se acordaba de ella. El pueblo estudioso, un puñado de gente con ilustres visitantes de otros lugares, continuaba frecuentando la casa del pueblo por la puerta de los sabios. Allá dentro hacían sus reuniones discutiendo las cosas antiguas de la casa, cosas del pasado. El pueblo sufrido, la gente humilde pasaba por el camino desolado y triste. Nadie se interesaba por las cosas antiguas, nadie entendía las discusiones de los doctores. Vivía su vida, eso hacía. Pero en verdad algo le faltaba. No sabía qué, puesto que no se acordaba más. Faltaba una casa que fuese realmente del pueblo. Y esto puede pasarnos si nosotros no intentamos interpretar la Sagrada Escritura. Solo quedará la Biblia para nosotros como un museo que no nos atrevemos a interpretar. Muchas gracias, Marta. Por eso es la importancia de que cada uno de nosotros vaya interpretando la Sagrada Escritura. Y no, si no solo van a ser lecciones. Es que el padrecito fulanito salió en el YouTube y dijo que esto es lo que él interpretó de este texto sagrado. Sí, eso es lo que él interpretó, pero tú, ¿a ti qué te dijo Dios? Sí. Y a nosotros en el pueblo estamos acostumbrados así, a que otros nos digan qué hacer. Y no somos hijos de Dios. Y nosotros tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Pero es más fácil que otros nos digan qué hacer, a nosotros descubrir lo que tenemos que hacer como personas. Es más fácil que a mí me diga el médico, mira, Memo, no comas carne de puerco porque te hace daño. Ah, caray, pues él sabe que la carne de puerco hace daño por la grasa, por X. Pero ¿qué tal que yo no sea esa persona que no le hace daño la carne de puerco? Que a mí me caiga bien y al contrario me dé vida. Pero como el doctorcito que sabe me dijo, yo ya no experimento. Y les digo una cosa, a mí nada de la comida me hace daño para mi diabetes. Nada, 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 claro, sin abusar de ello. Lo único que me hace daño en mi enfermedad son las angustias y las mortificaciones. Eso es lo único que me sube el azúcar. Cuando ustedes me inviten, Graciela, Ever, Marta, Margarita, Graciela y Rebeca a su casa y me inviten un plato de pozole, ustedes van a ver que me lo voy a comer bien a gusto y me checan el azúcar a la hora que estemos ahí y van a ver que mi azúcar está normal. Pero porque yo no me creí eso que me dicen los doctores. Ok, ellos saben,
pero cada ser humano somos diferentes. Y por eso tenemos que nosotros leer e interpretar la Sagrada Escritura. Claro, necesitamos las bases de un buen estudio bíblico, pero la pregunta importante al interpretar la Biblia es: ¿qué me dice Dios a mí hoy? ¿Qué va a cambiar en mi vida hoy? Sí. Y entonces la palabra de Dios va siendo viva en nuestras vidas. Si no, pues imagínense, vamos nosotros a la Eucaristía y el Padrecito nos dice: va a haber kermés, va a haber esto, va a haber lo otro, ahí los esperamos, coman esto, coman aquello y ya. Y pues salimos y vamos a comprar a los tamales o lo que hay en ese momento. Pero ¿y qué nos quedó de la palabra de Dios? ¿Cuál fue la lección del día? ¿Que compres tamales? Les digo esto porque si nosotros no interpretamos la Sagrada Escritura, pues vamos a ir haciendo lo que otros nos dicen y no lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios es salida desde la eternidad para ti hoy. Oh, Por eso dice nuestro Señor: y todos los ojos estaban fijos en Él. Y Jesús les dice: esta palabra que acaban de oír, hoy se ha cumplido. se ha cumplido. Entonces, aprendamos a interpretar la Sagrada Escritura. Por ejemplo, el texto de hoy de Lucas 17, 20 al 25. El reino de Dios está llegando. Ya está entre ustedes. ¿Y cómo yo puedo hacer el reino de Dios presente hoy en mi vida? Muy fácil. Compartiendo lo mío con los demás. Muy fácil. Sonriéndole a los demás. Muy fácil. Pensando en los demás. Muy fácil si me subo al tren, cediendo mi lugar a otro. Ayer, ayer iba en el tren, cuando iba hacia el Instituto Bíblico, y el tren venía vacío y yo venía así en medio de una puerta, pero del lado que no se abre. Y llega un muchacho y me avienta la carrocería. Así, pero ¡zas! Yo cuando lo vi que se hizo para acá, me recorrió un ladito. De esos muchachos así como los que hay ahorita, muchos que creen que lo pueden todo, que lo saben todo y que lo tienen todo. Y volteo y le digo: joven, se dice con permiso. ¿Qué? Que se dice con permiso. ¿No te enseñó tu papá y tu mamá las buenas costumbres? Ya nomás se me quedó viendo y me echaba ojos de pistola. Ya cuando me iba a bajar le digo: discúlpame si te incomodé, pero la educación yo sí la mamé en casa. A mí sí me educó mi mamá y mi papá. Cuando vamos a pasar y vamos a pasar delante de alguien o vamos a mover a alguien, le decimos con permiso, que Dios te bendiga, adiós. Eso es lo que hubiera hecho Jesús nuestro Señor, enseñar al que no sabe. Pero esto es desde interpretar la Sagrada Escritura. El peladote estaba grandote, estaba más alto que yo y como que era una persona de esas de las que va al gimnasio y así con cara de malo, todo tatuado. Pero tenemos que educar a la gente. ¿Y cómo educarla si nosotros no estamos educados en lo que es bueno y lo que es y lo que no debemos de hacer? Se han perdido todas estas costumbres, así como veíamos en la narración de la parábola de la puerta. Nos hemos olvidado de muchas cosas que ya no hacemos. Entonces interpretemos bien la Sagrada Escritura y van a ver que todo se nos va a dar por añadidura.
Ahora pasemos, ahora sí, esto fue la introducción, ¿sale? Esto fue la introducción. Ahora pasemos cómo interpretar la Biblia. Primero hay que ver lo que es la Biblia. ¿Me ayuda Graciela con la pantalla, por favor? ¿Cómo leer la Biblia, el objetivo? Sí. ¿Cómo leer la Biblia? Aprender a leer la Biblia con ojos de catequista para dejarnos educar por ella y ser servidores fieles de la palabra de la comunidad, en la comunidad. Ahí está, ¿sale? ¿Cómo aprender a leer la Biblia con ojos de catequista? Saber que la Biblia no es una historia, es una catequesis para que el ser humano vivamos mejor, para que el ser humano sepamos que Dios es amor y que nosotros estamos hechos a la medida del amor. Y acuérdense, la Biblia es para la vida, la Biblia ilumina nuestra vida y nuestra vida ilumina la Biblia. Decía Nietzsche, aquel ateo, aquel ateo declarado, decía, Dios está muerto. Y cuando él murió, pusieron en su tumba, Dios vive y Nietzsche está muerto. Pero él decía también, si los católicos y los cristianos vivieran lo que dice ahí en la Biblia, nuestro mundo sería diferente, a pesar de que él era ateo declarado. Sí. Entonces, acuérdense, ver la Biblia, a ver, ¿qué me va a enseñar? Una catequesis es una enseñanza concreta para situaciones de nuestras vidas. Margarita, ¿nos ayuda, por favor, Margarita? Ángulos desde donde se puede leer la Biblia. Por su valor cultural, varios de sus libros son un tesoro literario. La Biblia ha inspirado todos los ámbitos del arte. Permite acercarse a las tradiciones y costumbres de un pueblo. Dale, acuérdense, mucha gente leemos de distintos ángulos la Biblia. No sé si les platiqué de mi amigo el doctor Arturo, que era médico y fue a estudiar la Biblia nomás así para ver qué aprendía. Y pues ahora él es un monje comboniano, vive en África. Y él nomás iba así, pues para ver qué aprendía. Y lo agarró tanto el Señor que dejó todo, dejó su casa, él era soltero, ya era una persona mayor, dejó su casa, dejó todo y miren, ahora sirve allá en África curando a la gente con sus conocimientos médicos y curando a la gente con la palabra de Dios. Hay que ver desde dónde la estamos viendo. La Biblia la tenemos que ver de frente, tiene que ser nuestro espejo, ese es el ángulo verdadero. Rebeca, ¿nos ayuda, por favor? Sí, algunos ángulos desde donde se puede leer la Biblia. Por su valor histórico, además de los muchos acontecimientos sobre el pueblo de Dios, podemos conocer otros pueblos y culturas con las que tuvieron contacto, lo cual aporta mucho al estudio de los países del Medio Oriente. Y acuérdense que en el Medio Oriente, en Jericó, está la ciudad más antigua del mundo, que tiene 10,000 años de antigüedad. Esa es la ciudad más antigua que han encontrado, hecha así ya, así con sus murallas, con todo. Es la ciudad de Jericó. Hace 10,000 años tiene la ciudad más antigua. Marta, ¿nos ayudas ahora con esta de, le di para atrás, por su valor religioso? Por su valor religioso,
siendo palabra de Dios, debe ser leída como un encuentro vivo con una persona, Cristo Jesús. Para todo cristiano y especialmente para todo catequista, esta debe ser la clave de la lectura de la Biblia. ¿Sale? Para encontrarnos con el Señor Jesús. Señor Pero, Jesús. pero para encontrarnos con Él, no el Jesús histórico, sino el Jesús histórico resucitado. El resucitado. Si ustedes y yo no sabemos lo que es la resurrección, pues no vamos a vivir la vida de Cristo. Vamos a pensar que aquí se acaba todo. Hoy precisamente nuestro Señor me hizo un gran regalo de una frase que si Dios quiere, el día que me canonicen, la va a repetir todo el mundo. El verdadero discípulo de Cristo no acumula, comparte. Esa es la frase que hoy me inspiró el Señor, de tanto que lo vengo repitiendo en mis clases, repitiendo en mi estudio. El verdadero discípulo no acumula, comparte. Es algo muy sencillo, pero creo que es algo muy valioso porque Dios me lo dio. Hay actitudes negativas al leer la Sagrada Escritura, que son los fundamentalistas. Si no dicen la Biblia, no creo. La actitud elitista, nosotros los buenos, ellos los malos, los moralistas, es que así tienes que vivir. Los espiritualistas, es que todo lo que hay en el mundo es malo, como las Chabelitas, ¿se acuerdan de ese programa? De un programa que salía una señora así vestida de pañoleta y todo iba y se confesaba y decía que era pecado esto, que era pecado aquello. Y la del machismo. El hombre es el que puede hacer las cosas, la mujer no. Son actitudes negativas que nos hacen malinterpretar el texto sagrado. Moralismo, entonces. Fundamentalismo, actitud elitista, moralismo, espiritualismo y machismo. Son actitudes negativas. ¿Quiénes son los que leen fundamental la palabra de Dios? Pues los cristianos, los testigos de Jehová. La actitud elitista, podemos ser nosotros los católicos, porque nosotros decimos que nosotros somos la iglesia buena y ellos son la iglesia mala. Eso ya es ser elitistas, moralistas, que queremos enseñar sin vivir nosotros lo que estamos diciendo. Espiritualistas, que pues, ¿para qué le buscas para comer, Memo? Hay personas que han vivido de solo recibir la comunión toda su vida. Ahora vamos a cada cosa de los fundamentalistas. ¿Me ayudas, Graciela, por favor? Sí, los fundamentalistas leen los textos sagrados de forma aislada, de manera literal, sin considerar el concepto en que fueron escritos, sin tener en cuenta la cultura de entonces ni la atención de los autores. No saben mirar el mensaje en su conjunto. No se creen los únicos que conocen la verdad. Se otorgan en grupos cerrados. Se organizan en grupos cerrados. Manipulan y adoptan el mensaje a sus deseos particulares. Ahí está, ¿sabes? Esos son los fundamentalistas. Nosotros los buenos y ellos los malos. Los elitistas, Marta, por favor. Los elitistas leen los textos sagrados desde una posición de poder y riqueza. Solo leen los pasajes en los que se alaba a los poderosos, pero ignoran los pasajes en los que se critica a quienes
detentan Ajá. el poder y no lo utilizan en beneficio público. Pasan por alto los pasajes donde se opta por los pobres o se exige el compromiso con los más necesitados. Por eso ha hecho mucho daño el leer la Sagrada Escritura así. Por eso dice San Pablo, ya no hay griego y ya no hay judío, ya no hay esclavo, ya no hay patrón, porque todos somos uno con Cristo. Ahí va. Ahora tú nos ayudas, por favor, Margarita, los moralistas. Los moralistas leen los textos sagrados con rigidez y actitud de culpa. Solo encuentran en la Biblia un conjunto de prohibiciones y de reglas estrictas, pero no disfrutan del mensaje de Dios en un ambiente de amor y libertad humana. Todo lo ven mal. Y acuérdense, todo lo que hizo Dios lo hizo bueno. Así dice. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y cuando crea al hombre, y vio Dios que era muy bueno. Lo malo es el abuso de nuestra libertad. Todo lo que hay en el mundo me es lícito, dice San Pablo, mas no todo me conviene. Que nosotros sepamos discernir lo que nos hace daño. Y en esa medida que vamos viendo lo que nos hace daño, pues ya no nos arrimamos ahí. Pero para mucha gente todo es malo. ¿Por qué? Porque lee la Biblia así. Ha agarrado la religión así, como el viejito que está ahí. Si envías mensajes por Hotmail, eres malo. Si haces top posting, te doy bien la tabla. Si envías plan, hay tabla. No, 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 no. Acuérdense, dijo el Papa Juan Pablo II, referente a los medios, que el Internet es para usarlo para el bien, no para el mal. Todo lo que Dios te ha dado es para el bien. Nada más que hemos caído en eso, en ser moralistas. No sé si les ha tocado alguna vez confesarse que les jalen las orejas. Es porque la persona que te está confesando es moralista. Mis sacerdotes con los que yo me confieso, ellos siempre me dicen, ánimo Memo, somos barro, a seguirle, a lucharle, a confiar en Dios, síguete dejando amar por Él y ama a los demás, ama a tu familia, ama a tus hijos, compréndelos, vamos, adelante. Pero las personas que ven la religión así, quieren que vivamos como ellos quieren. Y por eso nos dicen, ponte el cubrebocas, ponte esto, ponte aquello. Esos son personas moralistas. Claro, yo entiendo que es por salud. Pero imagínense una persona con asma para andar trabajando todo el día con su cubrebocas, ¿cómo le hará a esa gente? O los que están enfermos de la respiración. Por eso dice nuestro Señor, a cada día le basta su afán. Los espiritualistas leen los textos sagrados sin ver a la persona en un sentido amplio, sin considerar la realidad material de los hombres. No logran unir fe y vida. Los machistas leen los textos sagrados para justificar la desigualdad y el trato inapropiado al género femenino como algo normal o natural, haciendo una lectura sesgada y manipuladora. Así no hay que leer la Biblia. ¿Sale? Los espiritualistas, dice uno de mis maestros, que el que quiere vivir como ángel termina siendo un demonio para los demás. Ay. Acuérdense de las viejitas de antes, las abuelitas de antes,
cómo entrábamos al templo y si un niño gritaba o algo, ¡shh! Cállense. No sé si les tocó, a mí sí me tocó. O si no que estamos en misa y alguien habla y hay personas que voltean y te ven con ojos de pistola. Esos son los espiritualistas. Sí. Y los machistas, pues ya, esos yo no los conozco. Ah, son a los que más conocemos. Ay, no sé. Las actitudes positivas para leer la Sagrada Escritura hay que leerla con una actitud de fe, creyendo firmemente que es Dios quien nos habla y me habla aquí y ahora, por tanto debo de tener docilidad y apertura de espíritu. Estas son las actitudes para leer la Sagrada Escritura. Sigamos, por favor. Al rato les voy a enviar el material de esta semana. Ahí se los voy a poner en PDF para que ustedes le vuelvan a dar una pasada y luego ya cuando terminemos este material que hoy empezamos, cómo interpretar la Biblia, vamos a ir y luego al final, la última semana, vamos a ver cómo interpretar la Sagrada Escritura desde una forma ética. Esto nos faltan 2 semanas, ¿sale? El material que hoy empecé dura 2 semanas y una semana, unos 3 días el de la forma ética y terminamos nuestro curso, si Dios quiere, en 2 semanas. Muchas gracias, Ever. Muchas gracias, Margarita, Graciela, Marta. Esta Rebeca se le desconectó el